2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Colombia. Estos son los hechos. Se cumple más de un mes desde que los estudiantes de universidades públicas salieron a las calles para exigirle al gobierno de Iván Duque más recursos para la educación. Han sido 37 días de tensiones entre estudiantes y el Ejecutivo, pero también de varios días de caos en la movilidad y los disturbios en algunos puntos del país. La idea es que continúen las movilizaciones de manera contundente en todo el país, precisamente porque necesitamos que nos escuchen. Tienen en mi persona un interlocutor que con afecto y compromiso quiere trabajar por la educación de nuestro país. Y frente a todo lo que sucede en las marchas en Colombia hay un debate. ¿Es razonable la inversión que exigen los estudiantes al presidente Duque? ¿Podrían estar politizadas estas marchas de las universidades públicas? En cuanto a las movilizaciones, ¿ha habido abuso de poder por parte de las autoridades o a los estudiantes se les han salido de las manos estas marchas ocasionando perjuicio a la propiedad privada, a la propiedad pública, a los medios de comunicación? Obstruir, por ejemplo, la vía pública durante las manifestaciones viola la ley. Y finalmente, si el gobierno dice que no hay más dinero, ¿de dónde van a sacarlo? ¿Hay otras vías para exigir al gobierno mayor inversión para la educación superior? ¿El gobierno colombiano ha hecho lo que está en sus manos para invertir en la educación? También eso vamos a preguntarlo el día de hoy. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Bogotá y varias de las principales ciudades de Colombia fueron el epicentro de una nueva marcha de estudiantes de las universidades públicas, quienes se manifiestan para exigirle al gobierno de Iván Duque mayor financiación y cambios en la educación superior del país. Pero las movilizaciones se vieron empañadas por actos vandálicos, hombres encapuchados, quienes han infiltrado estas marchas, han causado daño a la infraestructura privada, a la infraestructura pública también de Bogotá. Y además, pues hubo enfrentamientos con la policía, fuertes enfrentamientos con la policía en varios puntos de la ciudad. Revisemos cómo han sido estas marchas. La jornada de protestas estudiantiles de ayer dejó varios daños y afectaciones sobre el patrimonio de los bogotanos. 8 estaciones de Transmilenio y 18 buses fueron vandalizados, según informó la empresa. Falta de educación, falta de moral, falta de que cuidemos nuestra ciudad. Muy mal hecho, ¿no? Porque en realidad uno tiene que cuidar, uno si quiere vivir bien, pues tiene que cuidar su país. Sin embargo, el más preocupante de los daños fue el hecho a estatuas y monumentos, como el que honra a los héroes caídos en la calle 80 con Avenida Caracas. Grafitis y bolas con pintura dañaron el trabajo de restauración realizado hace apenas unos meses. Nos están agrediendo mucho los monumentos, no nos están ayudando con su conservación, están vandalizando mucho con el tema de grafiti, stickers. El daño al monumento hecho por encapuchados tardará al menos un mes en ser reparado y costará entre 15 y 20 millones de pesos. Por eso el llamado es a conservar el patrimonio histórico de todos los bogotanos. Es pedirle a la ciudadanía que por favor no siga vandalizando los monumentos en espacio público, porque no solamente nos afectan a nosotros como institución, sino que se afecta a toda la ciudadanía. Y que sin duda ese ha sido como el lunar negro de las manifestaciones, el que ha un poco también desviado la atención de lo que realmente un grupo importante, serio de los estudiantes le está pidiendo al gobierno colombiano. Porque en su mayoría estas marchas estudiantiles pues, han sido pacíficas, enmarcadas por un ambiente en el que predominaron las manifestaciones incluso culturales, saliéndose de todas maneras en estos últimos días de las manos. Pero de formas distintas y también originales, los universitarios han instado al gobierno en asignar más presupuesto para la educación superior. Esta es la otra cara de la marcha, la pacífica, con muestras artísticas, música y hasta con carreras. Los estudiantes se manifestaron en Bogotá para pedir un mayor presupuesto para la educación nacional. Nosotros seguimos demandando que el presupuesto nacional llegue a las bases de las universidades, que no sean pequeños trapos de agua tibia donde no se soluciona la situación. Durante la caminata por la NQS bailaron.
La idea es que continúen las movilizaciones de manera contundente en todo el país, precisamente porque necesitamos que nos escuchen. Según las autoridades, unos 14.000 estudiantes participaron en la manifestación, que salieron desde 3 puntos de la ciudad hasta el norte de Bogotá. Vamos a entrar inmediatamente con el debate, si les parece, porque tenemos todos los puntos de vista aquí en Suma la Noticia. Nos acompaña hoy Jennifer Pedraza, ella es líder estudiantil de la Universidad Nacional, integrante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Jennifer, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este espacio tan importante para hablar de un tema tan relevante para Colombia como lo es la educación superior. Jennifer, gracias. Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Diego, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos, a Jennifer, a los invitados, muchas gracias. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, también nos acompaña aquí para debatir. Jairo. Andrea, buenas noches, saludo a mis compañeros y a todos los televidentes. Jairo, si empezamos por usted, que quizás lo podemos ver un poco más desde afuera, porque tenemos pues al político y a la estudiante, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en Colombia frente al movimiento estudiantil y a un gobierno que acaba de cumplir apenas 100 días? El diagnóstico no es el mejor desde el punto de vista gubernamental. Creo que en Casa de Nariño no han sabido entender la importancia y la vitalidad que tiene la protesta social como un mecanismo que refleja las angustias, los anhelos, pero también la fortaleza de una ciudadanía que busca reivindicación de sus derechos. Pero también creo que hay otros problemas muy sentidos. En Colombia nosotros no estamos acostumbrados a grandes marchas o a marchas pacíficas y protestas que tomen mucho tiempo. Si uno mira lo que ocurría antes de la firma del proceso de paz, siempre las protestas estaban estigmatizadas por un actor armado. Hoy día creo que tenemos un ambiente completamente diferente que permite que este tipo de manifestaciones tengan mayor durabilidad. Lamentablemente hay ciertas personas que se infiltran en estas protestas y buscan desestabilizar, buscan generar un mayor caos. No creo que sea para fortalecer las demandas estudiantiles, pero sí para afectar de manera particular la gobernabilidad en el país. Y yo creo que este es un nuevo escenario al cual el gobierno actual no estaba preparado. Creo que ha fallado en abrir mecanismos de comunicación. Es increíble que después de casi un mes no se haya atendido de manera directa o no se haya sentado a hablar con los líderes de las manifestaciones. Hoy nos acompaña una de ellas, Jennifer, para tratar de buscar una salida. Y creo que ese error de falta de olfato, de visibilidad y de manera particular la capacidad que tienen ciertos actores para desordenar está llevando a un ambiente de caos. Pero el presidente Duque ha dicho que hay un interlocutor, Jairo, y es la ministra de Educación. Claro que sí, pero cuando ¿No basta? Yo creo que ya no basta por un motivo muy sencillo. Cuando las manifestaciones se prolongan tanto en el tiempo, los manuales de gobierno generalmente dicen que es necesario que quien toma las decisiones directamente dé un paso hacia adelante para acercarse a los actores. Y otra cosa, no estamos hablando de cualquier actor, estamos hablando de líderes estudiantiles que buscan mejorar la cobertura y la calidad de educación. No es cualquier gremio el que está protestando. Si tú miras lo que pasó, por ejemplo, en las manifestaciones muy fuertes en Chile, llegó un momento en donde el jefe de Estado abrió el espacio y negoció. No alcanzó todo lo que quería el movimiento estudiantil, pero se sentó. Es lo que ustedes están esperando, Jennifer, bienvenida, líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Es lo que ustedes esperan, que el presidente Duque abra esa mesa de negociación con él? Bueno, en principio me parece importante señalar que ni siquiera la ministra de Educación ha participado constantemente en las mesas de negociación que hemos realizado hasta el día de hoy. O sea, ni siquiera quien el presidente Duque ha delegado como la persona que debería dirigir este tipo de situaciones ha participado constantemente en la mesa de negociación. Eso nos ha dejado, digamos, en una posición muy difícil, porque también la posición del gobierno ha sido bastante intransigente. No ha hecho ni una sola propuesta para intentar resolver las exigencias de profesores y estudiantes universitarios. Entonces yo invitaría, por supuesto, que el presidente Duque hiciera parte de esta mesa, hizo parte de nuestras exigencias. Hoy el presidente ha dicho que quien él delega es la ministra de Educación y, por supuesto, en nuestra disposición para negociar estamos digamos, esperando la citación. Ya salió para este lunes, participaremos en esta mesa. Sin embargo, sí creemos que... ¿Sí se van a sentar en esa mesa? Por supuesto, nos vamos a sentar, ya que se cumplen dos condiciones. Una, que esté la ministra de Educación. Dos, que esté el Ministerio de Hacienda, quien es quien maneja la cartera del presupuesto, que es uno de los temas álgidos de la negociación. Pero no dejamos de invitar al presidente Iván Duque, porque consideramos que si la educación es un tema tan relevante para su gobierno, pues por lo menos este tema que ha sido tan grave, que el paro nacional universitario merece su atención y su
tiempo. Diego, el gobierno ha sido intransigente, como dice Jennifer, están hablando de uno de los presupuestos más altos en la historia de Colombia en tema de la educación, entonces... Yo creo que aquí lo que está en discusión, y eso es lo que hay que entender desde la perspectiva histórica y del momento actual de la sociedad colombiana, es que estamos en una sociedad que cambió y es una sociedad que exige hoy una mejor educación superior y es básicamente un grupo de unas nuevas generaciones que ven en la educación superior como una gran posibilidad de movilización social. Eso lo han entendido los estudiantes y por eso este reclamo que es válido, pero también lo ha entendido el gobierno nacional del presidente Duque. De hecho, desde su campaña la presidencia ha señalado que la educación, particularmente la educación superior, sería una de sus prioridades. Y eso se refleja en que precisamente en su plan de gobierno, eso se refleja en que se ha sentado con los rectores a definir unos montos de transición, particularmente para resolver el problema. Pero aquí lo de fondo es dos cosas que demuestran la voluntad del gobierno. Reconoce el déficit que hay, no originado en este gobierno, sino históricamente con las universidades públicas. Y segundo, da un camino inicial, que es la asignación de recursos adicionales por 5.3 billones de pesos para poder resolver un problema estructural que, por supuesto, debe tener en consideración la situación fiscal y económica del país. Pero qué bueno que además ahora se siente la ministra con el ministro de Hacienda, que es una demostración más de voluntad para encontrarle salidas a este que es un anhelo de toda la sociedad colombiana. Jennifer. Bueno, la verdad es que si uno pudiera describir cuál es la política educativa del presidente Iván Duque, podríamos decir que es completamente continuista, insiste en los mismos programas que se han implementado desde los gobiernos anteriores y uno diría que este es un gobierno que ha criticado fuertemente a los anteriores gobiernos. Bueno, pues en materia de educación insiste en los mismos programas como por ejemplo la financiación a la demanda, Serpi lo paga y en vez de financiar a las universidades públicas como lo necesitan, destina recursos adicionales para el ICETEX. Yo quisiera hacer una claridad porque el presidente Iván Duque ha dicho por todos los medios de comunicación que la adición que cuadró con los rectores es de 1.2 billones de pesos, pero esta cifra es engañosa porque incluyen la inflación. Si descontamos la inflación, que es un efecto monetario, podemos ver que la adición real es de 500.000 millones de pesos para dividirse entre 61 instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas y tecnológicas y además en 4 años. ¿Cuál es el pedido de ustedes específicamente? Tenemos 2 pedidos. A ver si es que si está muy lejos. Muy lejos, ok. Nosotros consideramos que este es un acuerdo bueno, pero insuficiente. Okay. En esa medida hablamos de que podría ser, digamos, un primer gesto, pero lo que pedimos es que se salde el déficit de funcionamiento de las universidades públicas y especialmente el faltante para este año. Muchas veces me dicen, oiga, pero a ustedes no les preocupa que se suspenda el semestre. Yo les digo, así nosotros acabemos este paro, hay muchas universidades públicas que hoy no tienen con qué pagarle a los profesores que ya están contratados para este año. Por eso el primer punto sobre la mesa es una adición presupuestal para este año para las universidades públicas que lo necesitan. Pero insisto, hablemos de números, Jennifer. Bueno, ¿Cuánto de lejos está el gobierno de ustedes? Para este año, lo que nosotros solicitamos para funcionamiento son 500.000 millones de pesos que suplirían el faltante de universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas. Para este año, ¿y el gobierno qué les ha dado o qué les propone? 0. O sea, dice 0 pesos. Y ante las propuestas que les hemos hecho, dicen no estamos dispuestos ni siquiera a discutir este punto. Pero ¿y lo que se refiere Diego Molano frente al presupuesto? Estos son recursos que empezarían a llegar desde el 2019. O sea, no nos permiten saldar el faltante de 2018. Y aún así, sobre los recursos del 2019, ellos dicen que no hay más plata para las universidades públicas, pero recordemos que en Generación E, que es un programa que insiste en créditos educativos en financiación a la demanda, se destinarán 3.6 billones de pesos, que casualmente es el déficit de funcionamiento que necesitan las universidades públicas. Y en todo caso los estudiantes siguen marchando. Ayer fue la sexta marcha de los estudiantes, séptima marcha en estos últimos meses. Y por eso yo planteo la pregunta de hoy a nuestros televidentes, si justamente usted cree que los estudiantes de las universidades públicas de Colombia deben seguir marchando en las calles. #Zoom universitarios. Eso está funcionando, Jairo. Eso ha salido bien, eso realmente va a presionar, o podemos ver que pues ha causado una presión incluso en el gobierno pues para a lo que se ha comprometido el presidente Iván Duque, que nos está dando Jennifer una noticia. Se van a sentar con el ministro de Hacienda y con la ministra de Educación. Eso está funcionando. ¿Está funcionando? Está funcionando y creo que está funcionando muy bien. La protesta social quizás en algún sector colombiano se miraba con cierta preocupación como una expresión urbana de la
la subversión, pero eso era en otras épocas. El concejal Molano creo que lo describe muy bien, estamos en un momento completamente diferente. La propia educación ha permitido tener una clase media mucho más preocupada y también clases que aspiran a tener la oportunidad de acudir a una universidad para tener un proyecto de vida mucho más sólido y confiable hacia futuro. Y yo creo que estas protestas están enviando un mensaje muy importante, sí hacen eco en el gobierno, porque el gobierno más temprano que tarde va a tener que abrir un compás para sentarse a negociar, quizás sea tarde, pero también creo que hay algo importante a tener en cuenta, también muchas otras organizaciones que tienen derechos por reivindicar están mirando atentamente la evolución de este tema. Si no hay una negociación lo más pronto posible, la nota característica en el 2019 creo que va a ser la protesta social, protestas que van a ser mucho más fuertes. Pero también hay un elemento que a mí me preocupa. Andrea, usted sabe que yo soy profesor universitario. Yo también veo con mucha preocupación la posibilidad que se cierren o que se afecte el cronograma académico. Y le voy a decir por qué. Indudablemente las universidades privadas apoyan este tipo de manifestaciones, pero en estos momentos en las universidades, no voy a citar los nombres, pero en las universidades siguen su cronograma. Siguen avanzando. Bueno, hay rectores que están recursos. pidiendo que se vuelvan las clases, incluso que no se acabe con el semestre. Que no se acabe con el semestre. Y yo creo que ahí sí nos equivocamos. Si nosotros llegamos a una situación en donde existe un corte académico, perdemos 6 meses. 6 meses que pierden las universidades públicas, lo cual puede generar todavía mayor distancia con la capacidad y evolución en calidad que tiene el sector privado. Jennifer, frente a eso. Yo estoy completamente de acuerdo, considero que incluso los rectores de las universidades públicas que se reunieron hace 2 días en el sistema universitario estatal sacaron un comunicado en el cual exhortan al gobierno nacional a que negocie con estudiantes y profesores para resolver esto con la mayor prontitud posible, pero también me parece muy importante que este factor, digamos que incentive al gobierno a llegar en una actitud mucho más propositiva y abierta al diálogo y a la negociación, porque la verdad es que para nosotros también urge resolver este problema. No estamos en paro porque queramos, el paro no es un fin en sí mismo, definitivamente lo que queremos es resolver la situación de las universidades públicas y abrir el debate en el país sobre hacia dónde va la educación. Eso sería, hoy de hecho la Universidad Nacional está reuniéndose, ha definido que no va a cancelar semestre, entonces la idea es que podamos acomodar el calendario y que el gobierno nacional llegue en una disposición que nos permita resolver esto de la manera más pronta posible. Diego, al inicio Jairo hablaba de una afectación a la gobernabilidad del país. Yo recuerdo desde el día 1 que el presidente Iván Duque tomó el poder, la oposición dijo, vamos a la resistencia. Y una resistencia que va a ser en las calles. ¿Usted ve en el movimiento estudiantil como parte de esa resistencia en las calles? Pues yo creo que aquí lo que se ha visto es una aspiración legítima, un reclamo de una mejor educación superior que lo busca toda la sociedad y lo queremos todos. De hecho, eso manifiesta nuevamente que para la sociedad colombiana, tanto para los estudiantes como para el gobierno, la educación es una prioridad. ¿Qué preocupación tengo yo con las marchas, reconociendo que son legítimas y con el legítimo derecho a la propuesta? Yo veo 3 problemas fundamentales que si no se toman decisiones en contrario y se reflexiona pueden generar un problema. Una primera es que las manifestaciones y las marchas, cuando han permitido o cuando se han generado por infiltraciones violencia, deslegitiman el valor de la marcha y sobre todo cuando hay afectaciones o ataques a la ciudad por esas infiltraciones. ¿Y eso qué genera? Que la sociedad no valore las marchas en la discusión de la educación, porque una mayoría afectada, como pasó en Bogotá, dice, oiga, pero estos estudiantes, ¿por qué destruyen la ciudad? Cuando no son ellos, sabemos que son infiltrados, pero esa infiltración afecta y le quita legitimidad a la discusión sobre la educación y sobre este proceso de encontrar una prioridad. Lo segundo que me preocupa a mí es que lo que no puede suceder con estas marchas fue lo que sucedió con el gobierno del presidente Santos en los años anteriores. Ustedes recordarán, aquí en Colombia hubo la marcha del paro agrario, luego el paro campesino, el paro de los camioneros, donde un gobierno de forma irresponsable se sentaba, pactaba 20, 25 puntos y luego a los 2 o 3 años no cumplía ninguno. Sucedió con el paro agrario, 1 billón de pesos prometido, mucho incumplimiento, mucha insatisfacción. Entonces, en esa medida yo creo que hay un proceso de aprendizaje donde las marchas tienen que producir resultados que generen consensos que realmente le permitan avanzar y en esa medida las 2 posiciones tienen que generar entendimiento, porque es bueno que hoy se haya adicionado, digamos, estos proyectos hacia el futuro, pero resolver los problemas de corto plazo con una situación fiscal como la que encontró el presidente Duque, 14 billones de pesos de déficit para el próximo año y un problema fiscal actual, pues no es fácil y debe haber un mutuo entendimiento si realmente quieren encontrarse soluciones reales y que se pueda cumplir. Y Jennifer va a contestar después de la pausa a lo que Diego Molano está diciendo.
haciendo? ¿Cree usted que los estudiantes de las universidades públicas de Colombia deben seguir marchando en las calles? El hashtag de hoy es Zoom Universitarios y los invito a responder. Ya tenemos buena audiencia hasta ahora. Nancy nos dice que estas marchas han generado problemas en la movilidad en las ciudades y enfrentamientos con la fuerza pública. Deben sentarse a negociar y buscar una solución ya. Carlos comenta que estos jóvenes están luchando por una educación digna que debe garantizar el Estado. No es posible que haya plata para otras cosas y no para mejorar la educación. Deben seguir en las calles. Y Liliana nos dice también en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, que estoy de acuerdo con las exigencias de los universitarios, pero no con la manera como se está haciendo. El dinero que están pidiendo va a tener que ser usado para arreglar los destrozos que han causado. Primera pausa, aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la Noticia. Gracias por seguir aquí en Suma la Noticia. Durante el comercial también llevamos un apasionado debate sobre este tema que ha sido siempre y muy bueno además. Yo estoy aprendiendo mucho de ustedes hoy, porque es el tema también, Jairo, de toda la vida de América Latina. Sí. ¿No? El Es una de las tema constantes. del presupuesto de los estudiantes a las calles, los profesores universitarios a las calles, pidiendo más recursos. ¿Por qué no logra ser una prioridad todavía en nuestro continente la educación? Aquí hay una paradoja. Yo creo que la prioridad se ha jugado un papel importante, quizás no sea la número uno, pero si tú miras lo que fue los niveles de educación y la calificación que teníamos nosotros a finales del siglo pasado y casi 18 o 20 años después, lo que es la educación hoy, hay un crecimiento gigantesco, no solamente en Brasil, en Chile, México y Colombia, que son los países donde mayores habilidades se han construido para trabajar el tema. Entonces corrijo, jamás bien, Jairo. Ha empezado y ya es una prioridad, pero no se logra llegar a donde no se llega a llegar al quisiéramos punto, todos, ¿no? donde quisiéramos. Es más, fíjate, los países que han alcanzado un nivel de prioridad en la educación y logran sostenerlo en un tiempo, el tema de la protesta en la educación pasa a segundo plano y surge el empleo, porque al tener tantas personas educadas y no tener la capacidad nosotros productiva de generar mayores puestos de trabajo y generar nuevas empresas por emprendimiento, también hay un colapso. Esto pasa cíclicamente en cualquier sociedad. Hoy estamos peleando mucho eso, pero no podemos olvidar que la educación en Colombia sí ha tenido la capacidad de avanzar mucho, quizás no en el nivel de Brasil, pero sí estamos en un nivel importante. Lamentablemente todavía hace falta mucho. Tenemos problemas muy graves en materia de cobertura, pero la calidad de los profesores también. Hasta hace muy poco las grandes discusiones que dábamos en esta materia era cómo vamos a evaluar a los docentes. Ese tema ya pasa a un segundo plano y estamos buscando fortalecer la cobertura. ¿Qué debe primar aún en la prioridad de la educación? ¿Mejorar la cobertura o mejorar la calidad? Las dos es muy difícil sacarlas al tiempo. Jennifer, así como para personas que pues no conocen ese entramado de la educación y se preguntan hoy en América Latina que nos están viendo, bueno, ustedes están pidiendo recursos ¿para qué? Porque ahorita, mientras Jairo hablaba, recuerdo las marchas en Chile, era para una educación gratuita, ¿no? Estamos hablando de una gratuidad de la educación. Este es el caso de Colombia. ¿Ustedes piden recursos para qué? Bueno, me parece muy buena esa pregunta porque además me permite un poco controvertir la idea que se ha planteado aquí por parte del doctor Diego, que es la idea de que la educación pública es una prioridad para este gobierno. Al parecer de los estudiantes y de los profesores, lo que uno puede identificar en Colombia es que hay una tendencia para desviar los recursos que deberían invertirse en la oferta pública educativa, o sea, en las universidades, hacia el mecanismo de financiación a la demanda, que en este caso estamos hablando del ICETEX. Nosotros hoy no nos estamos movilizando para acabar el ICETEX ni para acabar los créditos educativos, pero sí nos estamos movilizando porque cada peso que se le ha entregado al ICETEX ha sido en la práctica en detrimento de las universidades públicas. Un stop para la explicación de nuestros televidentes que no solo nos ven en Colombia. El ICETEX provee créditos educativos a los estudiantes en Colombia. El ICETEX provee créditos educativos, es como más o menos lo que existe en Chile de los vouchers educativos, que ha sido el mecanismo que se ha utilizado allá. En Argentina también esto ha pasado. Pero ustedes son críticos de eso, Es la ¿no? estimulación a la demanda. Es la estimulación a la demanda. Nosotros somos críticos de que toda estimulación a la demanda vaya en detrimento de la financiación de las universidades, o sea, de la oferta pública. ¿Por qué? Por ejemplo, con la reforma tributaria pasada que se hizo en Colombia se crearon dos impuestos, el IVA y el CRE, bueno, la adición del IVA y el CRE, que deberían irse para financiar las universidades públicas. Progresivamente, más del 70% del recaudo de estos impuestos terminaron desviándose hacia el ICETEX y no hacia las universidades públicas. Y la gran mentira que ha dicho el presidente Iván Duque es
que porque esta es la vez que más presupuesto tiene la educación, entonces los estudiantes debemos dejar de marchar. Porque hay que decir que dentro del presupuesto a la educación, las adiciones presupuestales han sido exclusivamente para el ICETEX, mientras que las universidades han tenido adiciones pírricas que no le permiten solventar sus necesidades. En los últimos 10 años, el presupuesto del ICETEX aumentó 1.708% y nosotros estamos aquí rogando, parando, marchando por 500.000 millones de pesos. Pero yo creo que aquí la discusión es qué queremos como sociedad en torno a la educación superior. Voy a poner solo un ejemplo en Bogotá. En Bogotá, que es la ciudad que más conozco y la que más he trabajado, cada año se gradúan 100.000 estudiantes de bachillerato, de grado 11. De esos 100.000, 50.000 tienen la posibilidad de ir a la educación superior. Se nos están quedando 50.000 por fuera. Entonces aquí tenemos dos retos. Es cómo estos 50.000 que sí entran, y una parte importante, no todos entran a la educación pública, y los otros que se nos quedaron por fuera y no pudieron entrar ni siquiera. Entonces el rol de un Estado es cómo logro que los que entraron tengan posibilidades, tengan educación de calidad, sea de educación superior pública o otros mecanismos de educación privada también. Y ese es un objetivo social importante. El objetivo que deberíamos tener en la próxima década como sociedad es cómo logramos que el 100% de las personas que se gradúen del colegio puedan entrar a la universidad a unos costos razonables. Ojalá, que es la gran discusión, en ciertos sectores uno puede decir cobertura universal a costos razonables. Sin embargo, el reto no puede quedarse solo en discutir si el tema es solo la universidad pública o los otros, porque es toda una sociedad que necesita llegar a la educación superior y que la está reclamando. Entonces, el proceso debe ser progresivo. La meta social es cómo logramos que todos lleguen a la educación superior. Y tal vez la gran diferencia que yo veo con la discusión de Jennifer es, hoy estamos hablando de un problema estructural y creo que la negociación tiene que iniciar por decir ¿hay un déficit estructural en la universidad superior pública? Sí, porque la fórmula que se hizo después de la ley del 93 no permitió actualizar los valores de inversión. Eso es lo que hay que resolver. Pero no lo pueden resolver este año el gobierno del presidente Duque. Este año él recibió un presupuesto que venía del presidente Santos, que cuando uno es un administrador público responsable y no puede más, no le puede decir, tranquilo, yo desfinancio, faltando 3 meses, otros programas cuando tiene que operar el Estado. ¿En dónde está lo responsable? Encontrar un proceso de transición y en donde tiene manejo que el gobierno, que es el presupuesto 2019, 2020, 2021, poder asignar recursos para avanzar progresivamente a solucionar. Seguramente hay otros temas que ellos tendrán, pero esa tiene que ser la visión. No podemos colapsar la sociedad en estos 3 meses cuando tiene un presupuesto que está deficitario. Jairo, porque igual es como una familia, ¿no? Claro, el que principio de realidad. se pone el cinturón hasta donde aguanta, pero si el gobierno, y en este caso el papá de uno, la mamá le dice, es que no tengo más plata, ¿de dónde la vamos a sacar? Esa es la realidad, pero fíjate algo, si miramos históricamente, y yo entiendo el postulado de mis compañeros, yo tengo otra preocupación. En los últimos años hemos centrado mucho el esfuerzo, le pido el favor que me corrijan si me equivoco, en el tema de cobertura. Sin duda, en el caso de Bogotá es lamentable, pero es la constante en todo el país. Menos del 50% tiene acceso por falta de cobertura a universidades públicas. Pero ¿qué está pasando con la calidad de la educación? ¿Cuánto estamos invirtiendo en los profesores? Tenemos planes de educación que son suficientemente sólidos y tenemos pruebas, no solamente la de los estudiantes en los colegios, sino en las universidades y especialmente a los profesores para que nos garanticen que los niveles de educación son importantes y están acordes a los desarrollos del país. Yo creo que aquí también la discusión gira en torno de eso, en el principio de realidad que usted destaca, Andrea, en el sentido de saber si tenemos recursos para cobertura, pero también hay que discutir la calidad. Pero la nota constante en los últimos años, aproximadamente 17, es ampliar la cobertura con críticas vía demanda, pero también se ha incentivado otro tipo de cosas. Yo creo que también en la discusión debería entrar la calidad de la educación, porque podemos tener muchos cupos, pero para generar calidad se requiere un esfuerzo económico muy grande que todavía no se ha dado en el país. Además, yo sí creo que existe también una contradicción en el discurso del gobierno porque señalan que no hay plata, pero al tiempo, pues si no hay plata, entonces ¿cuál va a ser nuestra prioridad? Entonces aquí dicen, señalaba usted que no puede ser el debate solamente sobre las universidades públicas. Yo entendería ese argumento hace 10 años,
cuando los techos de las universidades públicas no se nos estaban viniendo encima, cuando las universidades literalmente no se estaban derrumbando, cuando los rectores no estaban marchando, porque es que la crisis es tan grave como para que este movimiento haya iniciado y haya partido incluso desde la participación desde los rectores. Así que en un contexto de limitaciones fiscales, ¿a qué es a lo que le va a apostar Colombia? A endeudar a los estratos 1 y 2, como fue el programa de Ser Pilo Paga, que pues digamos en Colombia ha sido créditos condonables, que costó además 3.6 billones de pesos para todas sus cohortes, o le vamos a apostar a garantizarle a las personas por lo menos un avance en la cobertura de las universidades públicas y que no se nos caigan encima los techos. Es que eso es una cosa ya demasiado gráfica, la crisis de las universidades públicas. Paso todos los días por las ruinas del edificio de arquitectura y la Universidad Nacional hoy no tiene con qué construir ese edificio que ya se le cayó y es la mejor universidad del país. Entonces, si no hay plata, ¿a qué le vamos a apostar? Ser Pilo Paga costó 3.6 billones de pesos en 40.000 estudiantes y el presupuesto de las universidades públicas son 3.2 billones de pesos en 600.000 estudiantes. Entiendo la deficiencia en infraestructura y por eso se reconoce por parte del gobierno que lo que sucedió desde el año 93, cuando el país tenía menos de 129.000 estudiantes en educación superior pública y hoy tiene 600.000, al no actualizar la fórmula, pues se deterioró la infraestructura y esa debe ser una prioridad. Pero no hay que desconocer que hay que buscar también dar acceso a otra población. Por ejemplo, uno de los planteamientos en esta administración, que fue un golpe duro porque hubo mucha crítica al gobierno al desmontar el Ser Pilo Paga y de hecho plantear otras posibilidades. Pero una de las posibilidades que está planteada allí, que fue una meta pragmática, razonable, es decir, vamos a iniciar con 80.000 jóvenes de las comunidades más vulnerables del país con educación gratuita superior. Eso es una apuesta importante, es la primera vez que se plantea en la sociedad. Vamos a dar esa posibilidad y va a arrancar para la discusión de gratuidad que se dio en América Latina. Aquí se va a comenzar con un programa concreto para 80.000 jóvenes. Esa es una buena apuesta. Uno quisiera más, por supuesto, pero hay que resolver los dos. ¿Cómo damos el acceso y cómo resolvemos el problema de la infraestructura? Con un último tema, y es que la discusión en las universidades públicas es una discusión que debe llevar a la sociedad colombiana a poder encontrar una solución de largo plazo de financiamiento progresivo y que vea que la sociedad es... Hoy tenemos dos problemas grandes en la educación en Colombia. La primera infancia, que desafortunadamente los niños de 0 a 5 años no se movilizan, no marchan, pero está deficitaria, nos falta todavía alrededor de 1 millón de niños en cobertura en primera infancia. Y está la educación superior, que hoy hay, gracias a Dios, movilizaciones que llaman la atención de la sociedad. Esos son los dos grandes retos que tenemos que resolver en los próximos años. Ahora, Jennifer, ¿cuántos años tiene usted? 22. ¿Estudiante de qué facultad? Economía. Economía. Entonces, Jennifer tiene clarísimo, como ustedes se dan cuenta, los números, las cifras. O sea, ella es clarísima y sabe a dónde va. La he escuchado varias veces, la hemos entrevistado también en la radio. Entonces, cuando uno escucha a Jennifer, dice... Bueno, es que el movimiento estudiantil, si tiene gente y líderes como Jennifer, es un movimiento que hay que escuchar, que vale la pena apoyar sin duda alguna. Pero cuando hay gente dentro de esos movimientos y que pasan siempre en América Latina, yo recuerdo en Ecuador, no lo digamos en Venezuela, los encapuchados, la gente externa a estos movimientos, es cuando se desvirtúa ese tipo de marchas y sobre todo pierden mucho, Jennifer, en la opinión pública. Porque usted decía que esta fue la 7ª vez en la que los estudiantes justamente salieron a marchar y se tomaron las calles. Y en oportunidades anteriores también se habían registrado disturbios y actos vandálicos. Y esta vez, pues la policía hizo un seguimiento en video a encapuchados que se infiltraron en las marchas, que trataron de quemar la pasada semana a un policía, que dañaron la fachada de un medio de comunicación de RCN Radio. Entonces, eso está desvirtuando un poco estas marchas en Colombia y generando también un rechazo y una oposición de la opinión pública. Revisemos un poco cómo han sido esos apartes de estas marchas que Jennifer y otros estudiantes, por supuesto, líderes estudiantiles, han querido llevar de forma pacífica. Quienes afectaron la infraestructura del Transmilenio pretendieron ocultar su identidad. Esta persona, por ejemplo, llevaba puesta la capota de la chaqueta y se cubría el rostro con lo que parece ser una máscara mientras pintaba las puertas de la estación Marley con un spray. Y esta otra que raya, repinta y luego cree estar a salvo, se destapa el rostro y sin saberlo revela su identidad a la cámara de un agente infiltrado de la policía. El seguimiento a los vándalos y quienes se enfrentaron a los uniformados se hizo desde el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá, que permitió la detención de 35 personas y la judicialización de 14 de ellas.
Eso una cosa que fue frente al Transmilenio. Hay otras imágenes que las hemos visto de los daños que se hicieron a RCN Radio, luego fue subiendo, porque esto va increciendo, es la situación también, donde fue el daño a las instalaciones de RCN Radio, luego lanzando... ¿Cómo se llaman aquí? Papabombas, ¿no? Papabombas, exacto. Y tratando de, pues casi queman a un policía. Los disturbios en el norte de Bogotá han colapsado la ciudad y eso afecta, porque a veces hay quienes dicen, no, es que vamos a afectar a los ricos. No, eso afecta a todo, porque si paras el Transmilenio afectas a todo el mundo, afectas a una sociedad, esto es colectivo. Y Jairo, cuando pasa esto y hay un rechazo en la opinión pública, ¿qué tanta presión? Porque usted decía que sí han funcionado, pero algunas veces le hemos preguntado a Jennifer, ¿esto está saliendo bien? ¿O corre el riesgo de salirse de las manos o ya se salió de las manos? No, el riesgo siempre va a estar presente. La habilidad que tienen los dirigentes de una protesta, de una marcha, que ya tiene pues 7 sesiones en casi 2 meses o en 2 meses, gira en torno de saber entender hasta dónde la sociedad puede aguantar, porque llega un momento en que la sociedad presiona al gobierno y yo creo que es el momento preciso donde nos encontramos para que le dé una salida. No es gratuito los niveles de favorabilidad que reportan diferentes encuestas, particularmente la que salió en el día de ayer sobre la favorabilidad del presidente. Hasta este punto yo creo que está muy bien conducida la capacidad de impacto, porque para eso es la protesta. La protesta es para decirle al gobierno cuáles son mis necesidades, pero también para notificarle a la sociedad los problemas que existen. Claro, pero muy fácil también, Jairo, sí, pero muy fácil también es decirle a los estudiantes, sí, sigan marchando, pero no hay una responsabilidad por parte de los estudiantes, de los líderes estudiantiles, de estos encapuchados. ¿No hay una responsabilidad de esos muchachos que están en esas marchas? Pues yo creo que ellos sí tienen una responsabilidad, pero el tema creo que va más allá de lo que puede tener el liderazgo estudiantil en estas protestas. Yo creo que está claro en el caso, por lo menos que estamos analizando, que no hay un vínculo directo entre estos encapuchados y las actividades vandálicas con lo que es el cuerpo directivo de la marcha. Está por fuera de ellos, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad son de los servicios de policía y del establecimiento estatal que tiene que identificarlos y capturarlos. Sí, pero cuando va el ESMAD y la policía, entonces dicen que los están atacando. Entonces... Pero pues esa es la constante de la pelea. Yo no creo que ese sea el problema. Yo también creo que hay un poco de ineficacia de la policía para capturar a estas personas. Ha faltado autoridad, ¿verdad? Yo creo que se ha faltado. Diego. Pero yo creo que estas marchas han dejado varios aprendizajes que realmente son complicados, porque después del acuerdo de paz, cuando se estipuló el derecho a la protesta, pues se señaló un camino que debe seguir la sociedad colombiana que puede ser muy peligroso. Desde el derecho a la protesta, y por ese derecho que ellos tienen, no se pueden atacar los derechos de la mayoría, como por ejemplo bloquear a Transmilenio. Si bien hay que diferenciar a los infiltrados, pues cuando uno organiza una marcha, debe responsabilizarse de la marcha y no permitir ataques a la ciudad. ¿Eso qué significaría? Que si hay infiltrados deben ser denunciados. Y si son conocidos por los líderes estudiantiles, deberían denunciar. O sea, ¿usted sí cree que en este caso, por ejemplo, llamándolo, Jennifer tiene una responsabilidad en eso? Si realmente no hay control y los estudiantes son responsables también, pues uno debería hacer las marchas en sitios que no, si corre riesgo de afectación a la mayoría de la población, pues debería concentrarse en unos sitios donde no se colapse la ciudad. Por ejemplo, si estas marchas, los estudiantes o los organizadores dicen no va a poder tener control, hágale en sitios donde no afecten a Transmilenio, donde se mueven 2,5 millones de personas que quedaron colapsados en un sitio. Hay ciertas medidas que hay que tomar en este caso. Ese es, para mí, ahí es un aprendizaje si la voluntad es realmente un derecho a la protesta pacífica y que no permita que unos ataquen a la ciudad. Porque Bien, el tercer sí. gran problema que está sucediendo y la presión que tiene el gobierno es que la sociedad colombiana, y en particular lo que pasó en Bogotá, exige más autoridad porque siente que se le salió de madre al gobierno distrital, al gobierno nacional, y ahí puede pasar cualquier cosa porque no se están controlando los ataques a la ciudad cuando sucede la marcha. ¿Son responsables los líderes estudiantiles de todo esto? Responsabilidad. ¿Son responsables los líderes estudiantiles, Diego? Yo creo que cuando uno coordina una marcha, organiza una movilización, debe ser responsable con la ciudad y responder por lo que le pasa a la ciudad. Jennifer, un comentario pequeño, un comentario, Andrea, que yo en eso sí no estoy de acuerdo con mi amigo el concejal sobre este particular. Y le voy a decir por qué. Yo creo que uno de los temas que me parecen súper interesantes es correr la barrera de la protesta y haberla llevado más hacia el norte. Yo creo que eso fue impactante, no solamente porque afectó la movilidad, sino porque notificó a toda la ciudad y es difícil que un sector en Bogotá no sepa que hay una protesta educativa y que hay unas exigencias que son legítimas. Y ahí me parece muy interesante, pero pensar que por
por afectar el derecho a la movilidad, los estudiantes van a tener, especialmente los líderes, responsabilidad con ciertos actos vandálicos o con problemas relacionados con otros temas, yo creo que corremos mucho la cerca, concejal. Yo creo que es muy difícil. Me parece pregúntele a los Pregúntele a los cientos de miles de ciudadanos que iban hace un par de noches de su casa a su trabajo y quedaron atrapados hora y media en un Transmilenio, cuando no tenían por qué estar ahí. Podían haber visto la protesta, podían haber visto los avisos, pero no podían quedar atrapados ahí, no ver cómo atacaban a los buses, cómo destruían las estaciones de Transmilenio. Es que es nuestro sistema de transporte. O sea, es el resto de los bogotanos tenemos derecho también a ver la propuesta, quedar notificados, pero no sentir que destroza nuestra ciudad. Pero eso no se puede permitir. Pero si no hay control, entonces no se debería permitir. Pero Jairo, perdóname, me meto en el debate. O sea, usted está diciendo que los estudiantes no sé, entonces ¿quiénes son? Yo creo que son actores externos. ¿Quiénes son? Y si los líderes estudiantiles convocan estas marchas y luego pasa todo esto, no se puede uno decir, bueno, esto no está saliendo bien y se está saliendo de las manos. Pero no es la responsabilidad de ellos. ¿Qué otra estrategia tenemos, Jennifer? Bueno, primero hay que decir que por parte de quienes hemos convocado todas estas movilizaciones, lo hemos hecho haciendo énfasis en que deben ser movilizaciones pacíficas. De hecho, el día de ayer, desde la misma convocatoria, llamamos a vestirnos de blanco para darle un mensaje claro a la sociedad colombiana. Fue una marcha de lápices para mostrar que nuestra única fuerza son los argumentos que tenemos y la defensa de la educación superior. Así que rechazamos todo tipo de violencia con la misma contundencia. Por ejemplo, rechazamos los actos contra RCN, pero también rechazamos los actos del ESMAD contra las movilizaciones que estaban pacíficas. Tal es el caso de la movilización que hicimos a la calle 100 con Autonorte en la Universidad Nacional, completamente pacífica. De hecho, hay un video que yo estoy grabando ahí como, hola, acabamos de llegar, cuando el ESMAD llega y sin que hubiera ninguna agresión por parte de los estudiantes, ni a Transmilenio ni a nada, literalmente nos atacan. Entonces nosotros rechazamos ambos tipos de violencia porque creemos que sabotean el objetivo central de la movilización, que no nos permiten explicarle a la sociedad colombiana. ¿Y quiénes? A mí me parece interesante, sabotear. ¿Quiénes son? ¿Ustedes los tienen identificados? Ya te vamos a decir, a ver, nosotros no tenemos la capacidad para decir eso porque yo les pongo este ejemplo. O sea, yo no sé si el concejal se sienta con la responsabilidad, pero yo no, con la responsabilidad de decirle a un estudiante, vaya y páresele al frente a ese ser humano que nadie sabe quién es, de dónde proviene, qué tiene en los bolsillos, qué puede hacerle a uno. Yo no me siento en la responsabilidad para decirle a los estudiantes que somos nosotros quienes tenemos que enfrentar eso. Eso es una responsabilidad de las autoridades. Ahora, si eso se resuelve entonces con gases lacrimógenos, por supuesto que no se resuelve de esa forma porque no permite identificar nada, porque no permite resaltar la movilización. Es más, la actitud de la movilización del día de ayer por parte del distrito de Bocarejo, que es el secretario de Movilidad en Bogotá, fue completamente agresiva contra la movilización. Antes de que marcharan dijeron, les vamos a mandar el ESMAD, ustedes no tienen permiso, y recordemos que la ley pide informar 24 horas antes la ruta, más no una autorización como tal. Para marchar, Jennifer, pero no para cortar vías, no para cortar el Transmilenio. Nosotros lo que hemos planteado son movilizaciones. Por lo masivas que han resultado, hemos participado en el carril de Transmilenio, más no bloqueando porque nosotros andamos, o sea, caminamos, no nos quedamos ahí con el objetivo de sabotear el sistema de transporte público, sino de movilizarnos. Y recordemos que la protesta pacífica es un derecho constitucional, eso es clarísimo, que no solamente hemos utilizado los estudiantes, sino también el partido del concejal aquí presente, quien también se ha movilizado, y yo defiendo su derecho a la protesta también en las calles donde pasa el SITP, que es un sistema de transporte masivo. En todo caso, Jennifer, usted le puede decir a la opinión pública y a los colombianos que usted no sabe quiénes son esos infiltrados, no lo sabe. Que usted no sabe quiénes son los que le botan esos papabombas a los policías, quienes dañan las instalaciones de RCN Radio, quienes dañan el Transmilenio, ¿usted no los tienen identificados? No, tanto así que en todas las asambleas que han sido masivas, ustedes pueden ver el León de Grave lleno de estudiantes, de profesores. Nuestro consenso, el del 100% de los estudiantes y profesores, ha sido que la movilización debe ser pacífica. ¿Hay infiltrados del ELN en las marchas, Jennifer? No, y no tengo la menor idea. O sea, si yo supiera eso, si nosotros los organizadores lo supiéramos, seríamos los primeros en señalarlo. Hoy, la verdad, si ustedes me permiten para terminar, es que ese tampoco ha sido el factor común. Ustedes ahorita mostraban unas imágenes donde estaba el dragón de la Facultad de Artes. Por otro lado está la otra cara de la movilización, que realmente es la mayoritaria, una movilización creativa, pacífica, en donde profesores, mejor dicho, hemos tenido padres de familia, abuelitos marchando con nosotros. ¿Quiénes quisieran, como dice Jennifer, sabotear esta marcha? Y lo pregunto porque había unos videos dentro de la universidad, entiendo que eran de la Universidad Nacional, de encapuchados que decían que era pues el brazo local, el brazo de la ciudad del ELN. Jairo, usted es experto en seguridad. Sí, se han identificado no solamente por las labores que ha adelantado la policía, sino especialmente por el
cruce de información académica que hemos tenido la oportunidad de conocer, que hay un sector del ELN muy interesado en afectar este tema como para entrar a ser parte del paquete grande de discusión, de protesta social de la mano con los estudiantes, pero ellos están utilizando son los mecanismos que conocen. También hay un segundo sector relacionado con viejas disidencias de las FARC que han entendido que quizás en los principales centros urbanos pueden encontrar no solamente la capacidad de agitar el descontento popular para reivindicar su lucha. Esos dos actores ya están identificados. Y se aprovechan de lo que usted dice, afectar la gobernabilidad del país. Y afectar la gobernabilidad del país. 10 segundos para irme a otra pausa, Diego. Yo creo que el gran reto que hay con estas movilizaciones es, primero, que fijen reglas que no permitan que ataquen la ciudad y que determinen mecanismos de control. No solo es convocar, es buscar que sea el orden. Decía Jennifer que nosotros en el partido nos hemos movilizado. Sí, nos hemos movilizado, pero buscamos responder por la ciudad. De hecho, cuando terminan nuestras movilizaciones, limpiamos la Plaza de Bolívar, entre todos, con los jóvenes, nosotros, la limpiamos y no hay ni un grafiti cuando lo hemos hecho, porque respetamos la ciudad. De hecho, parte de lo que tú dices, el Transmilenio es sagrado, el carril de Transmilenio no lo pueden utilizar, sino solo el bus y en casos especiales las ambulancias y los carros. En esa medida, pues no debería nadie transitar por ese carril, sino al lado. Pero si hay riesgo, si va a afectar a la ciudad, pues no se tiene control, no se permite porque afecta los derechos que tenemos la mayoría. Pero tal vez el principal problema y donde más legitimidad debería tener esta discusión es que no se permita una politización de la discusión, porque yo creo que ellos tienen una aspiración válida altruista y cuando se permite la politización por parte de otros actores para utilizarlo, pues de alguna forma merma la credibilidad que puede tener. Vamos a una pausa si les parece. ¿Cree usted que los estudiantes de las universidades públicas de Colombia deben seguir marchando en las calles? El hashtag es Zoom Universitarios. Simón dice en nuestro Twitter que si los estudiantes dicen que el vandalismo lo cometen infiltrados, entonces ellos deben tener un control de su gente y denunciar si ven encapuchados o personas sospechosas en las marchas. Héctor comenta que el gobierno no puede cerrarle la puerta a los estudiantes, deben dialogar con ellos y dar respuesta a sus demandas, que solo piden más presupuesto para estudiar y si no, entonces pues que sigan marchando. Y Laura comenta también que está bien que esos estudiantes salgan a marchar para que de alguna forma el gobierno los escuche, pero debe ser de una marcha pacífica, sin generar disturbios. Última pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguirnos aquí en Suma la Noticia. Es que ustedes pudieran ver también el debate originado en comerciales que está muy interesante, la verdad. Hoy hablamos sobre si usted cree que los estudiantes de las universidades públicas en Colombia deben seguir marchando. 7 marchas en el último mes y medio, Jennifer, sí, que quieren llevar una presión sin duda al gobierno del presidente Iván Duque para tener más recursos, pero por el otro lado pues hay preocupación de cómo estaría afectando la gobernabilidad del país y también la opinión pública, un poco ya cansada de daños a la propiedad, bloqueos del Transmilenio, de las calles, que por supuesto no vienen de los líderes estudiantiles, pero pues infiltran las marchas, quienes, dice Jennifer, no conocer y no saber quiénes son, y complican también a la ciudad. Voy finalizando porque no tengo más tiempo. Jairo, la pregunta es sí, que sigan marchando. Que sigan marchando hasta que el gobierno encuentre una solución consensuada con el movimiento estudiantil. Creo que es el mejor mecanismo cuando se desconocen los derechos de un sector de la sociedad. Y si esto se sigue saliendo de las manos, si mañana hay un muerto, pues espero no tener la bolita mágica sin duda alguna y que no se cumpla lo que estoy diciendo. ¿Qué hacemos? Pues terrible, pero creo que el costo más alto... ¿Porque esto ha salido bien? Es que yo me pregunto si las marchas han salido bien, Jairo. Yo creo que hasta ahora van muy bien, porque no solamente han demostrado que existe un problema muy grave en educación, sino que muchos sectores de la sociedad nos hemos concientizado de que hay que buscar una alternativa, pero creo que el gobierno ha fallado en la respuesta. ¿Y ustedes van a marchar entonces para siempre, Jennifer? Porque el gobierno dice, no tengo plata. Sí hay plata, porque en la reforma tributaria que se ha planteado por parte del gobierno, en la que aumentan los impuestos más regresivos como el IVA, la canasta básica familiar, los recursos que se planean adicionar para educación no van para las universidades públicas, sino que adivinen que otra vez van para el ICETEX. Así que sí hay plata, solo que no hay voluntad política. Por eso a la pregunta, ¿deben seguir marchando los estudiantes? Sí, esperamos que en esta mesa de negociación del próximo lunes encontremos una solución pronta y que la movilización del 28 de noviembre sea una marcha de celebración porque logramos nuestro objetivo, que es defender la educación superior como un derecho. Rápidamente, Jennifer, porque me llama la atención, en una mesa de negociación hay que negociar. ¿Cuál es el punto donde ustedes pueden decir aquí cedemos?
Bueno, pues eso en gran parte depende de la actitud del gobierno nacional, porque antes yo decía, bueno, tenemos estos puntos, pero si el gobierno dijo ni un peso, realmente depende mucho de su actitud. Pero es que ustedes no pueden ganar todo en una mesa de negociación. No, ni un solo peso para este año, porque es que son varios puntos. Uno, este año... Que les debo el programa después de la negociación, si le parece, Jennifer. Diego, ¿deben seguir marchando los estudiantes? Yo creo que se han dado unos primeros pasos en las marchas que ya dieron resultados en asignación de recursos del futuro. De forma progresiva hay que solucionar. Lo hace una invitación a Jennifer, ya que hablo de la ley de financiamiento. Parte fundamental de la discusión de cómo financiamos la educación superior está en encontrar fuentes creativas, porque además de pedir el gasto hay que encontrar el ingreso. Yo invitaría a los estudiantes a sentarse con los legisladores a encontrar esa ley de financiamiento. ¿Ustedes tienen propuestas? ¿Llevan propuestas? Por supuesto, llevamos 3 porque propuestas. Porque es fácil pedir, pero no saber de dónde, 3 propuestas para financiarlas. Plata que hoy ya está recaudada, plata que se podría recaudar y utilidades netas del ICETEX. Otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias a Jennifer Pedraza, ella es líder estudiantil de la Universidad Nacional, a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, y a Jairo Libreros, nuestra analista permanente aquí en NTN 24. Tema apasionante, la educación, no solo en Colombia, sino en América Latina. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos el lunes con más temas de debate. Buen fin de semana.